Amados hermanos, muy buenas tardes, bendecido sea cada uno de ustedes con toda bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor de nuevo por permitirnos llegar hasta la intimidad de su hogar, de su vida a través de este medio, llevando la palabra al Señor. Agradecemos al Señor, Él es la fortaleza de nuestra vida, Él es todo para nosotros hoy. Estamos tan agradecidos por este privilegio tan grande que Dios nos da de poder semana a semana compartir a través de estos canales la palabra del Señor con ustedes. Bien, el día de hoy, hermanos, vamos a ir a la primera carta a los Corintios en el capítulo 3 y versículo 1, que dice de la siguiente manera: hermanos míos, antes de ahora no les puedo hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles y todavía no lo están, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes, porque cuando uno dice yo soy seguidor de Pablo y el otro contesta yo soy seguidor de Apolo, están actuando como la gente de este mundo. No se dan cuenta de que así se comportan los pecadores. Así es. El apóstol Pablo, a través de lo que narra en el capítulo 3, verso 1, él se dirige a los corintios diciéndoles: antes de ahora no les puedo hablar como quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportan como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzara a creer en Cristo. El cuestionamiento que el apóstol Pablo nos hace en esta palabra es, él se refería a los corintios, porque los corintios era una iglesia que tenía diversidad de problemas, tenía virtudes, pero también tenía dificultades como estas. Y por eso les dice él, yo no puedo referirme a ustedes como a personas espirituales, porque se comportan como gente pecadora de este mundo y tengo que hablarles como si apenas comenzara a creer en Cristo. Esto es importante, hermanos, y esto es una situación que afecta la vida de la iglesia hasta el día de hoy. Es muy tangible, persistente el problema, y es la falta de crecimiento en la iglesia. Las iglesias hoy, uno puede ver que hay muchos miembros y pareciera que los pastores estamos más ocupados en congregar multitud de personas o tal vez en construir templos, cuando realmente no nos percatamos de que muchas de las personas que están, que se congregan en nuestras iglesias, parte de nuestra iglesia, son personas que hasta el día de hoy viven como niños, personas que apenas comienzan a creer en Cristo. Puede ser que tengan mucho tiempo de estar en la fe, pero el tiempo de ninguna manera garantiza el crecimiento de una persona. Por eso dice, tuve que hablarles, dice en otra traducción, como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Vea, él expone dos tipos de personas. Tuve que hablarles como si ustedes pertenecieran a este mundo. Se está hablando de personas no espirituales, sino gente que tiene un razonamiento o una vida natural, ¿sí? No una vida del espíritu. Entonces dice, tuve que hablarles como a gente que piensa y siente y sueña en las cosas de la tierra. Yo no pude hablarle como espirituales,
¿sí? Yo no pude dirigirme a ustedes como gente que entiende el reino, personas que entienden el hablar el propósito de Dios, gente que está en la sintonía, en la misma frecuencia del Espíritu, sino yo tuve que dirigirme a ustedes como personas que pertenecen a este mundo. Una persona que pertenece a este mundo, yo entiendo que es una persona que vive en esta tierra, obviamente, pero que su pensamiento, sus metas, sus propósitos son terrenales. Y ese es uno de los graves o grandes dificultades dentro de la iglesia. Tenemos congregantes, gente que se congrega en nuestras iglesias, pero que están arraigados. Sus propósitos, sus sueños, sus metas. Oiga usted, cuando yo hablo del propósito de Dios, muchas personas entienden que cuando nos referimos al propósito de Dios, creen que el propósito de Dios es un carro del año, es una casa nueva, o sea, cosas materializamos, ¿sí? Volvemos domésticos el propósito de Dios, ¿sí? Domesticamos el propósito de Dios, lo volvemos terrenal, y por eso dice, yo no pude hablarles o dirigirme a ustedes como a espirituales, porque primero no entendían, no razonaban, porque estas cosas solo se pueden percibir a través del Espíritu. Tuve que hablarles como si ustedes fueran gente de este mundo, o como si fueran, dice, oiga, niños en Cristo. Por un lado, el hombre natural, que no percibe, no entiende las cosas del Espíritu, o ahora como a un niño. ¿Y cómo entiendo yo que es un niño? Hermanos, un niño es una persona que, aunque tiene un potencial y un propósito de Dios en su vida, su forma de pensar, su forma de vida es la de un niño, y un niño no es que no tenga en sí la capacidad, sino no ha podido desarrollar ese niño los dones, física, intelectualmente, no ha tenido esa capacidad de desarrollarse, porque el niño espiritualmente pues tiene, al igual que un adulto, tiene un espíritu perfecto, no hay un espíritu niño. Entonces, pero en su fe se tiene la fe de un niño, y por eso dice, hay que alimentarlos, hay que dirigirlos, y estamos, plagados de hermanos, de gente que todavía a estas alturas, ¿sí?, aún viendo los acontecimientos que hoy se dan sobre la tierra, todavía piensan como niños. Y a esos niños, yo tengo una nietecita, ¿verdad? Y a esa niña hay que enseñarle a comer, no se le puede dar cualquier cosa, hay que enseñarle a hacer sus necesidades, a usar el servicio, hay que enseñarle muchas cosas. Y esa es la gente que hoy en día, hermanos, que aunque tengan 20, 30 años, necesitan que se les vuelvan a enseñar los primeros pasos de la fe, lo que dice el escritor a la carta a los Hebreos, los rudimentos, ¿sí?, de la fe. Y es gente que necesita, como dice el verso 2, tuve que alimentarlos con leche, no con alimentos sólidos, ¿sí?, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Eso nosotros lo sabemos muy bien. A un niño, de acuerdo a su edad, pues no, aunque tenga sus órganos, ¿verdad?, no podemos alimentarlos con una vianda, como dice la versión Reina Valera. No podemos darle vianda, sino tenemos que darle leche, no alimento sólido. Y esto es uno de los grandes inconvenientes hoy en la iglesia. Mucha gente con hambre, con necesidades, pero creen que su alimento básico es la leche, pero como lo expresan los médicos, ¿verdad? Los médicos dicen, mire, la leche, hay un momento en que la leche materna
es lo más importante en la vida de un niño. Eso mismo dice el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Pero luego, hermanos, ahora el apóstol Pablo dice: yo tuve que darles leche porque todavía no son capaces de soportar algo más sustancioso. Como la vida natural de un niño, así es la vida del creyente. El creyente, en quien está la semilla, la palabra de Dios, debiese haber crecido de una manera gradual, y de la misma manera empezar a digerir los alimentos más sustanciosos de una manera gradual, ¿verdad? Y estamos el día de hoy con mucha gente en la congregación, muchos hermanos nuestros hoy todavía dependientes de una pacha, dependientes de un biberón, ¿verdad? Dependientes del pastor, y hermano, ore por mí, por esto, por aquello, por lo otro, cuando dice el apóstol Pablo: ustedes ya deberían de ser maestros, sino que todavía necesita que se les vuelvan a enseñar los primeros pasos de la fe. Y eso es realmente lo que hoy está afectando el crecimiento, el desarrollo, el que la iglesia pueda manifestar el reino de Dios en la tierra, porque hasta el día de hoy tenemos cantidad de niños. Las iglesias se han convertido en guarderías, nuestras congregaciones se han convertido en lugares a veces de entretenimiento, y a los niños les gusta el entretenimiento, ¿sí? Lo veo con mi nietecita, ¿verdad? Ella no está pensando en un libro, ella lo único que quiere es entretenerse, comer, jugar, pasarla muy bien, pero eso no es malo de acuerdo a su edad. Pero ya cuando ya no estamos en edad de jugar de estas cosas, debiéramos entender que a estas alturas ya deberíamos estar siendo alimentados con alimentos, perdón la redundancia, más sustanciosos. Pero dice el apóstol Pablo: y aún no están preparados. Claro, hemos cometido el error, hermanos. Los líderes durante muchos años, a veces tal vez entretener al pueblo, ¿verdad? De darle lechita y no ir haciendo el sistema digestivo espiritual de la iglesia, para que la iglesia pueda soportar esa sana doctrina. Porque todavía, dice el versículo 3, están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. Es una iglesia movida, una iglesia que es movida por la carne. Fíjese que hablamos de esta tercera persona. Hablamos del hombre natural, hablamos del hombre espiritual, hablamos del niño, pero estamos ahora hablando de aquel que está todavía influenciado por su naturaleza pecadora. Hermanos, pareciera que no, en la iglesia ya no debiese haber gente influenciada por el pecado, pero todavía lo hay. ¿Pero por qué? Es por la ignorancia, y es porque a veces nuestros hermanos todavía no tienen conocimiento que la cuestión del pecado ya fue resuelta en la cruz. El Señor perdonó nuestros pecados, el Señor mató al hombre viejo que había en nosotros, y ahora en Cristo nosotros somos una nueva creación. Es lo que la palabra dice. Entonces, ¿por qué hablamos de esto el día de hoy? Porque, hermanos, sí es preocupante, hermanos. Nos ocupa el día de hoy como ministros el poder, hermanos, preparar a la iglesia según lo que la palabra de Dios nos dice, que nosotros somos ministros competentes, ¿sí? En Cristo nosotros tenemos autoridad y poder. Por eso dice la palabra cuando habla de un niño, hermanos, un niño tiene todo el potencial, aunque en ese momento, de acuerdo a su etapa, a su edad, él no puede desarrollar el potencial que tiene en su vida.
Quiero leer lo que dice 1 Corintios capítulo 2, hermanos, y versículo 14. Dice, pero los que no son espirituales, dice, oiga, no pueden recibir estas verdades. Estamos hablando de la sabiduría que viene, o las palabras que vienen del que el Espíritu nos da. Dice así, los que no son espirituales no pueden, oiga, no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Hermanos, estas verdades maravillosas, el reino de Dios y su justicia, estas cosas extraordinarias que transforman la vida del hombre, no pueden recibirse, no pueden percibirse el hombre natural, como dijimos anteriormente, como lo dice el apóstol Pablo, no las puede entender, porque estas cosas solo se pueden entender a través de una experiencia espiritual. Pero no hablamos, cuando hablamos de una experiencia, no nos referimos a una experiencia emotiva, sino a un cambio de mentalidad, que esa es una verdadera experiencia, porque un cambio de mentalidad se produce en nuestra vida, un cambio de vida, y por eso dicen, no pueden recibir estas verdades, porque su manera de pensar no ha cambiado, porque estas verdades, todo les suena ridículo, y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu de Dios o lo que el Espíritu quiere decir. Hermano, si estoy en la frecuencia natural, si estoy aún en pecado, si todavía pienso y actúo como un niño, yo no puedo entender estas verdades maravillosas de las cuales yo estoy perdiendo, dejando de percibir los beneficios que trae este conocimiento de las cosas de Dios. Y por eso dice, oiga cómo dice el versículo 15, los que son espirituales. Oiga esto, parece un poco osado, pero así lo declara la Biblia. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Un espiritual puede evaluarlo todo, porque él tiene la capacidad que da el Espíritu, es dirigido por el Espíritu y tiene esa capacidad, ese don de discernimiento y poder entender aún las cosas sobrenaturales. Pero dice la Biblia que ellos mismos no pueden ser evaluados. La Reina Valera dice, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no puede ser juzgado. Quiere decir que desde la perspectiva divina, desde el propósito de Dios, los hijos de Dios tienen la capacidad de evaluar todas las cosas, pero ellos mismos, dice la Biblia, no pueden ser evaluados por otros. Nadie puede juzgar, nadie puede poner a prueba, nadie puede evaluar al Señor. Ahí adelantito dice, pues ¿quién conoce los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñar? Solo el Espíritu de Dios, hermanos. Dice aquí mismo, en 1 Corintios 1:13. Oigan lo que dice el apóstol Pablo. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas del niño. Esto es normal en la vida de cada uno de nosotros, pero es normal de acuerdo a una etapa, a un tiempo de nuestra vida. Así como hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para desarrollarse. Y la Biblia dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de un niño.
¿Cuántos hijos de Dios lamentablemente el día de hoy hablando, pensando y razonando como niños? Aún no, aunque han crecido, sí, en teoría, ¿verdad? Tienen años, 5, 10, 15, 20, 30 años, todavía piensan, todavía razonan y todavía hablan como niños. Aún no han dejado atrás las cosas de un niño, ¿verdad? ¿Sí? Tienen bigotes, ¿verdad? Pero todavía toman pacha, hablando en términos espirituales. Ahora dice, ahora vemos todo. Oiga lo que dice el verso 12. Ahora vemos todo de manera imperfecta, con reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Oiga, ¿sí? Es hermoso. Mire, el niño todavía no tiene la capacidad de visionar el propósito de Dios en su vida. El que todavía habla y piensa y razona como niño, ve las cosas el día de hoy de manera imperfecta. Cree que el ser cristiano, que el ser hijo de Dios, hermanos, es una vida de dolores y de sufrimientos cuando no se ha entendido de manera perfecta el propósito de Dios para nuestra vida. Y dice, ahora vemos todo de manera imperfecta, oiga, con reflejos desconcertantes. Eso significa que un niño todavía es impactado, es afectado por esos reflejos, pero que aunque hay reflejos, hay destellos en su vida, no tiene la capacidad de ver las cosas de manera perfecta, con claridad, como lo dice este versículo. Un hombre de Dios, uno que es dirigido, guiado por el Espíritu de Dios, que ya no se alimenta con leche espiritual que su cuerpo ha digerido y ahora aprovecha esos nutrientes que tiene la palabra sana del Señor, ¿sí? Hermanos, es una persona que hoy tiene esa capacidad de ver todo con perfecta claridad. A él no lo impresionan los destellos, a él no lo afectan estas cosas que dejan parpadeante la visión de los hijos de Dios. Dice, todo lo que ahora conozco, oiga cómo dice, el mismo verso 2, es parcial e incompleto. Oiga cómo decía el apóstol Pablo, lo que ahora veo es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Vamos, hermanos, en el desarrollo, en el crecimiento, en esa capacidad que Dios nos dio desarrollada, hermanos. Va a haber un momento en que nosotros vamos ya no a ver parcial e incompleto, sino vamos a ver, como dice aquí, todo de manera completa, como Dios ya nos conoce a nosotros completamente. Vamos a poder ver las cosas desde una perspectiva divina, con esa capacidad que nos da el Espíritu de entender las cosas en nuestra vida y en nuestro alrededor y entender de una manera clara, ya no de una manera borrosa, sino de una manera ni siquiera parcial, sino de una manera clara y completa. Vamos a tener los pensamientos, esa capacidad de ver con los ojos con los que Dios ve las cosas, ve nuestra vida el día de hoy, ya no como nosotros nos vemos, ¿verdad? Porque si nosotros vemos, vamos a ver nuestros defectos, no vamos a ver lo que Cristo ya hizo en la cruz, ¿sí? Cuando nosotros nos miremos al espejo, vamos a ver cosas que posiblemente no nos gusten, pero cuando nosotros nos miremos en el espejo de la palabra, vamos a vernos a la imagen y a la semejanza de Dios. Y por eso dice, voy a verme tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Qué maravilloso. Dice la carta a los Efesios, el capítulo 4 y versículo 11,
haciendo un poquito de referencia, hermanos, dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ya hemos hablado y hemos dicho que estos no son privilegios, sino son funciones, hermanos, especiales, atribuciones maravillosas que Dios da a sus hijos. Pero dice el versículo 12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, hermanos. Hermanos, yo quiero detenerme un poquito antes de finalizar en esta parte. Nosotros como ministros, de igual manera usted como un ministro competente que lo es, tal vez usted no esté ejerciendo, pero todos tenemos esa capacidad y esa competencia de Dios, y todos somos enviados, ¿verdad? Cuando uno analiza la palabra apóstol, significa enviado. Todos somos enviados de parte del Señor. Hermanos, dice el verso 12, lo que fuimos llamados, tenemos la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Oiga, tenemos la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios, como primera parte. Y como segunda parte, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Esa es una responsabilidad que pesa sobre nosotros el día de hoy. Esa responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Y yo quiero detenerme un poquito aquí, hermanos, en esto, porque una cosa es la responsabilidad que tiene el ministro competente y otra cosa es la responsabilidad que tiene hermano, los hijos de Dios, de asumir también la responsabilidad de prepararse. La iglesia tiene la responsabilidad de prepararse, pero el Hijo de Dios también tiene la responsabilidad, ¿sí? Tiene que asumir esa responsabilidad de prepararse, y es algo que la iglesia hoy no quiere, ¿sí? No quiere prepararse. Hermanos, mucha gente le gusta estar en ministerios en donde son expuestos, se ven, ¿verdad? Mucha gente tiene el sueño, el ideal de ser un ministro en la alabanza, porque ve en las redes, ve que es el show, ve lo que se monta, ¿verdad? Pero prepararse, hermanos, esta es una responsabilidad que tienen los hijos de Dios. Y yo quiero hoy llamarlo a la reflexión, hermanos, de asumir nuestra responsabilidad, de prepararnos también, porque a veces, hermanos, nos encontramos con que hacemos alguna actividad, ¿verdad? Que va a venir un ministro, alguien que canta y que toca muy bonito y se llena, pero cuando decimos que va a haber un seminario, una capacitación, una preparación, a veces nos encontramos con que el número es demasiado pequeño. La gente va tras el espectáculo, va tras la novedad, va tras otras cosas, tiene sus propias intenciones, pero dice la palabra de Dios que tienen los ministros la responsabilidad, pero también, hermanos, los hijos de Dios tienen la responsabilidad de prepararse para llevar a cabo la obra de Dios y edificar la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. El verso 13 habla, oigan, ese proceso, dice, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe
y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Hermanos, estamos hablando de un proceso. Hemos dicho en varias ocasiones que Dios es un Dios de procesos, no es un Dios de sucesos. Nuestra vida no va a cambiar por un acontecimiento, ¿verdad? Porque alguien me ore y de la noche a la mañana las cosas, mi situación, de las cosas triviales de la vida van a cambiar. Yo no puedo, por una oración de alguien. Entiendo aquí que, hermanos, esto es un proceso que continúa hasta alcanzar la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, para que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. No se puede ser adulto de la noche a la mañana. Para ser un hombre o una mujer en el Señor, en la fe, maduros, se debe vivir un proceso, como dice aquí, y este proceso continuará. Esto es de continuo, esto es día a día. Esto no es porque yo recibí un curso y una capacitación, me convertí en 3 meses en un curso express, en un ministro. Es una vida, hermanos. Este es un proceso, este es algo que, hermanos, es una vida. Y es lo que a veces no queremos entender. Pero dice, hasta que todos lleguemos a la unidad, al conocimiento, a la fe del Hijo de Dios, para que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Necesitamos el día de hoy que la iglesia, que los ministros, también nosotros, junto con los que comienzan en la fe y con los que ya han avanzado desde hace algún tiempo, tener claros que este proceso no puede detenerse, que este proceso debemos poner nuestra mirada y dar nuestros pasos en este proceso, porque únicamente en este proceso vamos a llegar a alcanzar lo que la Biblia dice, la plena y completa medida de Cristo, la plenitud de Cristo, a ser hijos de Dios maduros, ¿sí? En esa medida de Cristo. Dice el versículo 14, entonces ya no seremos como los niños. No seremos, oigan, ya no seremos niños. Ya no vamos a hablar, ya no vamos a razonar y ya no vamos a pensar como niños. Tampoco seremos inmaduros, dice, ¿sí? No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de enseñanzas nuevas, ¿sí? No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, verso 15, para finalizar, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, el Señor, en su propósito eterno, decidió que usted y yo nos parezcamos a Cristo. Ese parecido, esa transformación, ese reflejo de la gloria de Dios en nuestra vida, solo lo pueden manifestar las personas, los hijos que han alcanzado esa madurez. Hermanos, dejemos por un lado, como dice la carta a los Hebreos, los rudimentos. Avancemos a la doctrina superior, ¿sí? Dejemos las cosas de niño, dejemos el biberón, ¿sí? Dejemos
esas actitudes de los berrinches que los niños hacen, ¿verdad? Porque los niños, cuando algo no lo consiguen, tratan de obtenerlo a través de un berrinche. Y yo conozco mucha gente que a través de un berrinche, a través de un problema, a través de una situación, está buscando y creen que en aras de eso sirven al Señor. Pero no, hablamos hoy de una iglesia madura, de una iglesia que tiene la altura del varón perfecto, es decir, Cristo. Una iglesia que hoy, como dice la palabra, oiga, en todo sentido, para finalizar, se parece más y más a Cristo. ¡Qué hermoso! Usted y yo debemos parecernos cada día más y más a Cristo. Nosotros somos el reflejo de la gloria de Dios, porque Él habita en nosotros, por lo que Él ya hizo en nosotros, el habernos comprado, el haber entregado su vida por nosotros. El propósito es que hoy seamos una iglesia que se mueve en el poder, cuya prioridad es el reino de Dios y su justicia. Ya, como último verso dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Ese crecimiento puede ser solamente cuando la iglesia cumple su función específica y nos convertimos en ayuda a que los demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo podrá crecer y estar sano y lleno de amor. Vemos hoy en la fe una iglesia desarrollada, crecida, sana y llena de amor. Esa es nuestra oración y es lo que la palabra de Dios hoy nos expresa de una manera clara. Vamos a orar. Señor, te damos gracias a la distancia por la vida de estos hijos tuyos que están pendientes de esta palabra. Señor, que no están pendientes de una novedad, sino que lo que buscan es, como dice la carta a los Efesios, parecerse más y más a Cristo. Esa es la idea tuya, Señor, y hoy te decimos gracias, gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo. Hoy dejamos a un lado los rudimentos, la inmadurez, esa forma de hablar de un niño, sí, que balbucea, esa forma de razonar y de pensar que un niño que, aunque puede ser alguien muy grande, pero de acuerdo a su etapa, hoy no está en esa capacidad. Pero la iglesia tiene esa capacidad. El Señor le dio los elementos, el Señor también le dio el alimento para que la iglesia pueda crecer. El Señor ya no nos quiere, a menos que recién iniciemos en la fe. La leche es vital y es importante. Pero una vez alcanzando cierta edad, ya la leche no hace el mismo efecto y no tiene los mismos nutrientes en nuestra vida como lo tienen otros alimentos que son importantes para crecer y estar llenos, sanos y llenos de amor. Padre, en el nombre de Jesucristo, que esta palabra se materialice en la vida de tus hijos. Señor, que pueda hoy cambiar a través de tu palabra nuestra manera de pensar y entonces cambie nuestra manera de vivir. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, nuevamente a la distancia, bendecidos con toda bendición y que esta palabra dé fruto abundante en nuestras vidas. Bendecidos con toda bendición.